¿Pueden los humanos alcanzar la inmortalidad? En un remoto rincón de Asia Central, donde el tiempo pareciera detenerse y la leyenda y la realidad se entrelazan, se desarrolla el misterioso cuento de El Inmortal de Jorge Luis Borges. La historia comienza cuando en 1925 un anticuario viejo y haraposo, pero que hablaba varios idiomas, le entrega a la princesa británica los 6 volúmenes de la Ilíada. Al paso del tiempo, el anticuario fallece y la princesa descubre un manuscrito adicional redactado en inglés en el último tomo de la Ilíada. El narrador de este relato se presenta como un exmilitar de la Grecia gobernada por los romanos. Un día, mientras nuestro protagonista padece insomnio en un jardín de Tebas, recibe la visita de un hombre herido y ensangrentado. Este hombre cabalga hasta donde se encuentra el narrador para preguntar por el río de la ciudad, pero lamentablemente no es el que busca. El río que buscaba aquel viajero era el río que purifica y evita que los humanos perezcan. El narrador investiga con verdugos, quienes confirman que prisioneros extranjeros han hablado de dicho río. Se dice que los seres que habitan cerca del río han logrado el don de la inmortalidad. El protagonista, movido por la curiosidad, se decide a buscar el río, a pesar de la advertencia de filósofos romanos, quienes consideraban que extender la vida de los humanos es también extender su agonía. Flavio, un cónsul romano, le entrega para su misión a 200 soldados, y así se lanza hacia la ciudad de la inmortalidad. El camino hacia la ciudad misteriosa no es fácil. Al pasar por el desierto, inician las deserciones, y un poco después, los motines. Luego de encargarse de los sediciosos, los demás soldados conspiran en su contra. Huye del campamento con pocos soldados, pero estos no resisten el camino, perdiéndolos así en una tormenta de arena. Caminó sin rumbo buscando agua y comida. Poco antes de desmayarse sobre su caballo, alcanza a divisar en las lejanías pirámides. Luego cae. Despertó amarrado de manos sobre una sepultura. Luego de levantarse como pudo, se arrojó hacia donde había un arroyo sucio y la desesperación le hizo beber, antes de volver a desmayarse. Al despertar de nuevo, pudo observar a trogloditas. Estos eran humanos salvajes que devoraban serpientes y no tenían higiene. Ellos no le ayudaron a acabar con su sufrimiento, aunque él lo pidiera. Por fin, después de varios días, logró romper sus ataduras con un pedernal. Al recomponerse, decide salir de las tierras salvajes y dirigirse a las inmensas pirámides, creyendo que estas son la señal de la ciudad de los inmortales. En su camino, lo siguen algunos trogloditas. Llega por fin a las pirámides, pero no encuentra ninguna puerta, sino una pequeña entrada que da hacia abajo. Se sumerge entonces en un sótano para toparse con un laberinto. Ahí, entre corredores oscuros y puertas cerradas, pierde la noción del tiempo. Por fin da con un muro que le cierra el paso, pero lo empieza a iluminar una luz azul que viene de arriba. Escala la pared con unos pequeños peldaños metálicos. Había llegado a la ciudad de los inmortales. La ciudad tenía una arquitectura confusa e inexplicable. Camina por los escalones que tienen figuras geométricas irregulares. El palacio parece haber sido construido sin ninguna lógica. Hay corredores que no llevan a ningún lado y escaleras que no terminan, o que reinician el camino hacia abajo. Cuando volvió a la cueva de donde había salido, encontró de nuevo al troglodita que era el único que lo siguió hasta el final. Este intentaba escribir símbolos en el suelo, luego los borraba. Quizá por consideración o quizá por soledad, el protagonista le toma afecto y decide enseñarle a hablar y escribir, mientras emprenden el camino de regreso a casa. El troglodita le recuerda a Argos, el perro de Ulises, así que lo nombra de la misma forma. Pasan los días y los años en que habitan en la tierra de los trogloditas, y nada parece cambiar, hasta que cae un aguacero que alegra a los trogloditas. Entonces, el salvaje llora. Cuando el viajero le habla, el troglodita responde: Argos, perro de Ulises, este perro tirado en el estiércol. El narrador se sorprendió, así que le preguntó qué sabía de la Odisea, a lo que él le contestó: muy poco, han pasado 1100 años desde que lo inventé. Entendió entonces que los trogloditas eran los inmortales, que el arroyo de agua sucia del que bebió era el río que aquel viajero buscaba, y que aquel salvaje que había adoptado era Homero. Homero le contó sobre su vejez, y le hizo saber que él, al igual que el narrador, había viajado a la ciudad y habitó allí un largo tiempo. Contó que quienes habían construido esa ciudad eran los inmortales, los salvajes, y cuando derrumbaron la ciudad, Homero sugirió la construcción de otra. Con el tiempo, los inmortales abandonaron el hogar y se fueron a vivir a las cavernas. Consideraban que ser inmortal era vano.
Todos los animales ignoran el fin de la vida, menos los humanos. Habla sobre cómo las religiones cristianas, católicas y derivadas solo creen en la inmortalidad, pero le parecen más lógicas las indoeuropeas, pues ahí no hay principio ni fin. Sabía que en un infinito de vida a los humanos les ocurre todo. Todos son héroes y todos son villanos. No hay méritos ni morales ni intelectuales. Los inmortales viven aburridos. A ellos no les importa nada, porque saben que todo lo que acaba vuelve a iniciarse. Lo que le hace preciada la vida a los mortales es que saben que cada oportunidad es irrecuperable. Así, se deciden por dispersarse y buscar las aguas que borren la inmortalidad. Bebiendo de todas por la eternidad, podrían llegar a estas. El narrador y Homero se separan sin despedirse y el viajero inicia una nueva etapa de vida. Recorre varios reinos. El viajero acudió a momentos importantes de la historia, hasta 1921, cuando el barco en el que iba a Bombay tuvo que fondear en un puerto, y ahí se detuvo movido por la nostalgia. Bebió agua de un río y al levantarse se arañó con una rama. Se emocionó cuando una gota de sangre brotó de su herida. Ahora era mortal de nuevo. El inmortal, a través de la prosa inigualable de Jorge Luis Borges, nos invita a reflexionar sobre la mortalidad, la búsqueda del conocimiento y las paradojas de la existencia humana. Esta obra maestra literaria desafía nuestros conceptos preestablecidos y nos sumerge en un viaje hacia lo más profundo de nuestra conciencia. Una historia que trasciende los límites de la realidad y se convierte en una experiencia intelectual y espiritual única para todo aquel que se adentre en sus páginas.